En el capítulo 5 de Romanos, el apóstol Pablo habla de nuestro gloriarnos en Cristo Jesús. Y es que nos gloriamos en nuestro Señor Jesucristo, porque dice él en el verso número 11, que nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nos gozamos en la reconciliación de Dios. Pues si en Adán nosotros habíamos sido constituidos enemigos de Dios y estábamos bajo la ira y la condenación y bajo el juicio de muerte eterna, en la gracia que Dios nos envía a través de la obediencia de su Hijo Jesucristo, por este regalo de su misericordia, de su amor y de su perdón, porque explica el apóstol Pablo que en otro tiempo, siendo enemigos de Dios, no obstante, en Cristo Jesús, por su amor, nos reconcilió con Él por su sacrificio, y que ahora nos gloriamos por ese don maravilloso que Dios nos ha dado por Jesucristo, pues nos ha justificado de toda transgresión, de todo delito, de toda contaminación, de toda mancha, pues Él nos ha dado una justificación de vida y nos ha constituido como justos para que su vida reine en nosotros y para que la presencia de su Espíritu Santo nos dé vida eterna. Pues el Señor Jesucristo dijo que todos aquellos que en Él creyéramos no seríamos avergonzados, porque el amor de Dios sería derramado en nuestro corazón. Y no solamente esto, sino que seríamos doblemente bautizados en la semejanza de su muerte por el bautismo en agua, plantados con Él en muerte de nuestro cuerpo carnal, de nuestra naturaleza pecaminosa, pero que una vez nos bautizáramos, saldríamos a una nueva vida. Como lo dice San Pablo en Romanos capítulo 6, verso 3. ¿No saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo. Así que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, también nosotros andamos en nueva vida. O sea que nuestro gloriarnos en la reconciliación y en la justificación significa también gloriarnos en una nueva manera de vivir. Por eso Pablo también en Corintios dice que ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y eso lo debe entender todo creyente, toda nueva persona que ingresa a la fe en Jesucristo y que se incorpora a la iglesia y a la misión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que andamos en nueva vida. Por eso es que el apóstol Pablo también en el libro de Efesios, en el capítulo 4 y el verso 17 dice que nos despojemos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos del mundo y que ya no andemos como las demás personas que viven en la vanidad de su mente, teniendo el corazón entenebrecido y ajenos a la vida de Dios. Que nosotros nos vistamos de la justicia y de la santidad de la verdad de la palabra de Dios y que renunciemos a la vieja manera de vivir, que renunciemos a toda ira, a toda amargura, a todo enojo, a todo pleito, a todo celo, a toda envidia, a todo rencor, que dejemos de aborrecer a los demás y de hacernos aborrecibles y que vivamos una nueva manera de vivir. Porque en cuanto Cristo murió una vez y para siempre, y cuanto vive, para Dios vive una vez y para siempre. Y que nosotros también, cuando hemos muerto al pecado, es de una vez y para siempre. Y cuando hemos decidido vivir para Dios,
es de una vez y para siempre. Porque dice entonces Pablo en Romanos capítulo 6, verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no obedezcamos a nuestro cuerpo en los malos deseos, y que tampoco presentemos más nuestro cuerpo como miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que más bien nos presentemos a Dios como servidores para la justicia, a fin de que proclamemos la santidad, la gloria, el amor, el perdón de Dios en Cristo Jesús, y que haciendo esto el pecado ya no se enseñoreará en nuestra vida, porque la ley del pecado y de la muerte ha sido abolida en Cristo Jesús, y ya no vivimos como hijos de Adán, sino como hijos de Dios en Cristo Jesús.